y al mundo que ha encontrado a Dios en la causa primera de las cosas. Y el segundo niega la dimensión trascendental y encuentra a Dios en la naturaleza. Y esto es el materialismo. La naturaleza es fuente de evolución creadora, fuente de muchas cosas, y entonces hubo que completar estos dos datos de intuición y razón con una revelación que da una nueva, que llamamos Naba en árabe, que significa una información que viene de lo exterior, una información trascendental que se ha dado gracias a la intervención de los profetas desde Abraham hasta Mahoma, que nos muestra que esta vía es el final de la búsqueda de Dios, para nosotros por lo menos. La idea de Dios se plantea en la forma. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? El Islam da una respuesta de lo absoluto. Creo también que es la respuesta dada en la Biblia. Dios es absoluto, es inaccesible en su esencia. No podemos imaginar a Dios, pero lo descubrimos en el orden del mundo, en la vida, en todo lo que podemos observar o comprender gracias a nuestra razón. Una última palabra en cuanto a dogmatismo. Todas las religiones han dado una verdad primera, la existencia de Dios único, de una moral revelada por Dios, de criterios, de comportamiento, y ha dejado al hombre la facultad de poder reflexionar. Si hay dogmatismo, pues existe en lo que ha sido revelado, no en lo que se ha hecho. Reaccionamos según el entorno, según el momento de la historia, según la educación que hemos recibido. En el interior de la unidad de la religión hay evolución histórica y diversidad en el mundo. Luego, creo que luego podremos volver sobre este tema. Casi los dos que no han hablado todavía, sí, por lo menos hablar una ronda completa, ¿no? Bueno. En cuanto a, por ejemplo, estamos hablando de religión y la necesidad de religión, y parece que siempre que hablamos de religión tiene que haber inmediatamente al lado la idea de Dios, ¿no? Y bueno, pues un poco como la idea de un Dios, siempre, incluso él ha nombrado un Dios inaccesible, un Dios que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, y como tú también decías, ¿no? Están las dos alternativas. Si hay un Dios, hay un programa, hay un sentido de la vida. Si no hay un Dios, no hay programa, no hay sentido de la vida. Entonces, un poco yo no veo que sean dos alternativas tan extremas. Es decir, por un lado, pienso que desde luego hace falta religión. Religión no estoy segura, pero desde luego quizás etimológicamente tiene que ver con reunirse otra vez, ¿no? Entonces, lo que sí que creo es que desde luego el hombre vive disperso, vivimos dispersos, alejados de nuestra propia naturaleza. En ese sentido, y de ahí surge el sufrimiento, es decir, en la medida en la que nos alejamos de la propia naturaleza, de la propia ley de vida, de cómo funcionan las cosas, entonces surge el sufrimiento. En ese sentido, pienso que es una necesidad vital, el que el hombre de nuevo se una consigo mismo, con su propia naturaleza. Por otro lado, como creo que Salvador decía, o sea, Dios, no sé, pues es un nombre que a lo mejor a veces lo hemos utilizado pues demasiado personalista para describir probablemente una experiencia. Yo pienso que verdaderamente, y por supuesto, si el hombre pasa por la vida sin un sentido, sin descubrir esa propia experiencia en sí mismo, pues entonces sí que está falto de algo, pero que no veo que esté ligado necesariamente con el que exista o no exista un Dios. Lo vivo más desde pues ese proceso de purificación hasta llegar a la verdadera naturaleza, a cómo funcionan las cosas. Desde ese punto de vista sería una experiencia, no es tanto un Dios inaccesible, sino una experiencia con la que nos tenemos que reconciliar cada uno de nosotros. En ese sentido veo que sí que es necesario el practicar, el seguir una religión como método para poder llegar a ahondar en la propia naturaleza. O sea, que no hay una relación, un regreso a un cierto naturalismo, o de alguna manera naturalismo, ¿o no? No, yo pienso que... Una consecuencia lógica de la propia naturaleza humana. Al hablar de la propia naturaleza, no estoy... principalmente es un poco
conocer cómo funcionan las cosas. Es decir, en la medida en la que sabemos cómo funcionan las cosas, pues estamos más cercanos o no de una realidad en mayúsculas. Y en la medida en la que estamos más cercanos a esa realidad hay menos sufrimiento. Entonces, sería un poco volver a esa experiencia, a ese conocimiento. No está desligado, por supuesto, de la sabiduría. Hay que tener conocimiento y es un proceso de purificación y de conocimiento. ¿Cuánto que ha estado callado, o sea que estaba observando todo? Yo le agradezco mucho a José Luis Balbín que haya tenido la amabilidad de invitarme. Es para mí un honor participar en un programa que generalmente tiene un muy estimable nivel intelectual, a comenzar por la destreza con que él sabe orientarlos. Pero verdaderamente somos 6 aquí, aparte del director del programa, y realmente son 5 contra 1, en términos credenciales. Es decir, que bueno, aquí... Paniker también puede estar ahí, pueden ser 4 puede ser que el porcentaje tenga que reducirse un poco. Bueno, realmente hay 2 posiciones esenciales al abordar el tema de la religión, que es la postura inicialmente inmanentista, es decir, no creer que además de este cosmos regido por la legalidad natural, existe un mundo desdoblado, existe otro mundo más allá, que en principio no tiene nada que ver con el mundo más acá, aunque haya una relación de creatividad, de acuerdo con ciertas religiones. Esa es una postura, es decir, el mundo es, lo que nos rodea, nosotros mismos, y nos movemos en esquemas siempre de naturalidad y de inmanencia. Y luego hay la otra postura, es decir, no, este mundo que nos rodea, en el que estamos insertos, que está regido por causalidades naturales, aunque a veces estas causalidades no sean evidentes, porque los métodos cognoscitivos todavía no han explicado ciertos procesos, es lo que yo llamaría los enigmas que todavía quedan por descubrir, no los misterios, porque al bautizar como misterio lo que es simplemente un enigma, es decir, algo que todavía la razón no conoce, estamos introduciendo categorías de lo sacro y estamos anticipando en forma de razonamiento circular justamente la respuesta. Yo diría que al lado de estas gentes, de las cuales por lo menos 4 de los aquí presentes, y quizá también en algún sentido que habría que matizar por él mismo, Salvador Paniker, opinan que hay una trascendencia, hay una segunda realidad, hay un horizonte metafísico que nos proyecta hacia afuera, que nos hace abandonar la connaturalidad de nuestra vida mundana, de la causalidad que establecen las leyes de la naturaleza, incluso las no conocidas, o si no leyes, por lo menos las probabilidades estadísticas de la naturaleza. Entonces, esto es el eje de disyunción fundamental. Yo estoy en la primera posición. Creo que no hay ese desdoblamiento del mundo, no hay esa dualidad, no hay ese horizonte metafísico que nos empuja hacia afuera. ¿Hacia afuera cómo? Pues en forma de experiencia mística, en que hay una superación del ego, con todas sus limitaciones de lo que es el logos. Hay una superación del ego en el sentido de que el ego experimenta a través de especialísimas experiencias una trascendencia que en cierto modo lo proyecta, y también la interpretación, yo diría, más trivial de las religiones monoteístas del libro, que son religiones que, como sabemos muy bien, han nacido en un medio politeísta, pero se han proyectado en función de unas sociedades muy determinadas que han incorporado la idea monoteísta paulatinamente, sobre todo en el caso del judaísmo y del cristianismo es muy claro. Yo creo realmente que frente a esta idea de una trascendencia, que puede ser personalizable en forma de un Dios creador, generalmente de rasgos antropomórficos, porque las religiones en general y los que conciben la trascendencia como una trascendencia personalizable de un Dios creador, realmente están en una lógica de razonamiento eminentemente antropomórfica, por muchos subterfugios que se hagan a esas explicaciones de la metafísica tradicional, del criterio de analogía, de la forma metafórica, de los simbolismos, está en una forma de... La idea de la causalidad al tema de Dios es una de las causas fundamentales del ateísmo, y con mucha razón. Creo que eso no tiene nada que ver. Eso sería el Dios relojero, del cual ya Santo Tomás. Exacto, que no hace ninguna falta, ¿no? Quiero decir, esto es superficial. O sea, en este contexto yo creo que, diría que como el ver que el orden del mundo es lo que remite a Dios, pero bueno, si hay tanto desorden como orden. Y hoy día se podría hacer casi más una teología del caos,
que una teología del orden, ¿no? Porque el caos es otra cosa. Por lo tanto, en este contexto yo asumo completamente las críticas que ha hecho Puente Ojea, porque creo que son sanas y conducen a una depuración. Ahora, entonces lo que yo creo es que o se tiene o no se tiene lo que antes se llamaba sensibilidad metafísica. Y un verdadero metafísico, y podría Heidegger de ejemplo, siempre acaba de un modo u otro en místico. Y puede ser ateo, porque el ateísmo es una conceptualización, en el fondo superficial, es la negación de una afirmación. Por lo tanto, no es una cosa demasiado última, es penúltima. Pero en cambio a mí me parece que el sentimiento de que es transpersonal, de que existes, de que, o sea, quizá nadie de los que estamos, o quizá mucha gente de los que nos escuchan, no ha tenido nunca el asombro absoluto de existir, ¿no? O si tú quieres, la pregunta más bien de Heidegger y antes del de Leibniz, de por qué no todo es nada, ¿no? Que es la pregunta metafísica fundamental. Claro, el que ha tenido esta experiencia no se puede contentar con ninguna explicación, no se puede contentar con decir hay un orden, hay un relojero, hay un dios, no, todo esto le suena banal. Entonces quizá lo único que cabe ante esto es un gran silencio, que quizá entonces si ya lo practicásemos ahora se acabaría el programa, ¿no? Pero, entonces esto por último. Y finalmente quería decir que la idea también del budismo que está tan obsesionado por suprimir el sufrimiento, a mí el sufrimiento de cierto modo, aunque me asusta como a todo el mundo, pero lo asumo. Esto Hegel ya protestó contra la idea de un Dios donde no hay suciedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. A mí creo que la religión ha de asumir, o la vivencia mística, no sé cómo llamarlo, este tipo de sensibilidad ha de asumir el sufrimiento, el caos, el desorden, la incomunicación, incluso el ego que queremos trascender, porque todo eso lo decimos con palabras, la violencia de estas palabras, y asumiendo todo esto, saber que en el fondo todo eso que estamos diciendo es una broma. Y entonces este más allá no es un más allá literal, sino que es el mismo más acá, es una profundización en lo que ya está aquí, ahora, en este momento, ¿no? Y casi diría que me reservo. Quizás sobre la terminología que han utilizado tanto Gonzalo como Salvador. Yo quizá vengo de una filosofía un poco distinta y me siento muy extraño. Ya no me afecta demasiado eso de la crítica de Feuerbach, aunque me lo he leído y releído, pero ya no me lo creo. Igual que no me creo ya a Heidegger tampoco. Lamento que se haya citado aquí lo del relojero citando a Santo Tomás, porque eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. No, lo del relojero. Santo Tomás lo he dicho yo. Eso lo ha dicho él. Sí. Lo del relojero era el relojero lo dijo él, Santo Tomás lo dijo. Y eso de relojero era la famosa del frase peor racionalismo que se ha dado. De la frase de Laplace que le dijo a Napoleón que no tenía necesidad de la hipótesis del relojero. Sí, yo creo que eso no entra aquí para nada, no es argumento ni en favor ni en contra. Yo no me siento del todo feliz con eso de que haya otro mundo, sea el segundo mundo o sea el tercer mundo de algunos que se dicen cartesianos. No me suena para nada eso. En mi concepción de lo religioso y de lo cristiano, ese argumento ya no me entra. Igual que no me entran todas las críticas que ha podido hacer pues Feuerbach o Freud o Marx al cristianismo, porque creo que eso ya pertenece a un racionalismo que felizmente hemos superado. A mí me ha gustado infinito lo que ha dicho Gonzalo, de que nos queda pues algo en el mundo que es importante como un ideal, no sé si has dicho de justicia o de diálogo, de solidaridad, evidente. Y entonces creo que eso es una base de diálogo impresionantemente grande. Entonces, ya voy a terminar enseguida. La experiencia religiosa para mí no está del todo vinculada pues a una búsqueda de racionalidad, de un mundo superior. No es experiencia de que algo me falte, yo creo que no me falta nada, y no busco a Dios, o no he encontrado a Dios, o no me ha encontrado Dios porque algo me falte. Ese argumento no me suena para nada, no echo de menos a Dios. De echarle, le echaría de más. Entonces creo que hay unas historias paradigmáticas donde la humanidad, vamos a pasar ahora a Occidente, como que ha sentido, vislumbrado, descubierto, que en su propia inmanencia hay unas cotas, llámale de sentido, llámale de búsqueda, llámale de libertad, que se pueden articular simbólicamente diciendo que aquí está actuando Dios. Y eso que han hecho los israelitas al afirmar que en su historia se está manifestando o expresando no algo de fuera, sino en el propio camino histórico. Llámale una dimensión o llámale un sentido, pero de este camino histórico, inmanente. No es otro mundo el que aquí se revela o manifiesta. Y evidentemente para un cristiano esto es clarísimo, en cuanto que un cristiano no habla de un Dios trascendente, sino en relación con la vida concreta de un hombre llamado Jesús, al que pone como
testimonio, como punto de partida, como algo fundamental. Por eso, pues yo creo que el cristianismo no es religión de libro, no sé si el judaísmo es religión de libro, no sé si el islam quizás sí es religión de libro. El cristianismo sería religión de encarnación, es decir, en un tipo de historia como la de Jesús, donde hay elementos de sufrimiento, de compromiso humano, de reino, etcétera, simbólicamente, ahí decimos los cristianos, ahí se manifiesta, se expresa algo que tiene una importancia grande. Y con muchísimo miedo le podemos llamar Dios, quizá Padre. Iría por ahí. Aquí los cristianos sí tenemos un dogma, pero el dogma es sencillísimo, no tenemos muchísimos dogmas. Yo en el fondo solo creo 3 cosas. Tenéis demasiados. Bueno, yo te diría que bueno, ya he terminado con esto. Dogma solo es Jesús, es decir, como tipo fundamento, algo así de vida. Jesús hace referencia a algo que no sé si está fuera o dentro. No me planteo el tema de inmanencia, trascendencia, porque eso no creo que pertenece a mi religión como tal. Y en el fondo de ese Jesús que hace referencia a un Padre, llámale creador o inmanente en el mundo, etcétera, creo que está el Espíritu. Y el Espíritu muy simbólicamente como camino de humanidad vinculado a, dice el credo, comunión, perdón y vida. Y punto, ¿me entiendes? Y no tengo más dogmas. ¿Me los puedes creer? Yo te quería decir que la palabra padre es una de las palabras que yo creo que más molestan para la sensibilidad mística. La retiro inmediatamente, y perdone, porque quizá han dicho aquí que he escrito un libro sobre la mujer en las religiones, y inmediatamente, si es que molesta y se hace referencia a masculino y a paternidad en el sentido de imagen, de carácter edípico, la retiro, punto. Y pongo otras, si es que podemos encontrar, y en vez de llamar padre, llamaría otra cosa, pero eso me lo preguntas después si quieres, ¿me entiendes? Bendaja Villarúa hace tiempo que quieren hablar y no lo consiguen, vale. A ver. No, yo, referente a lo que dijo aquí mi compañero Gonzalo, con respecto al mundo natural, y decir que nosotros a fin de cuentas vivimos en un mundo natural y el mundo metafísico está ahí arriba, alejado, un mundo trascendente. Yo creo, y en esto la filosofía judía es contraria a esta idea, yo creo que así afirma la filosofía judía, que el hombre es ciudadano de 2 mundos. Vivimos en un mundo físico, pero en un mundo metafísico a la vez. Y voy a explicar esto. Vivimos en un mundo físico y cualquier médico y la ciencia ve un denominador común entre mi sistema respiratorio, mi sistema nervioso, mi aparato digestivo, es común a todos. Pero existe otro mundo que es el mundo interior, que es el mundo del pensamiento, que si por ejemplo yo levanto esta hoja, nadie puede saber realmente cuál fue mi voluntad, mi sentimiento, mi temor para levantar esta hoja. Y eso yo diría que es el mundo del pensamiento que escapa del mundo físico. Porque el mundo físico nosotros lo medimos en 3 dimensiones. Lo medimos en la dimensión de espacio, tiempo y movimiento. Pero el mundo metafísico es el mundo del pensamiento que escapa de eso. Por ejemplo, si yo cierro los ojos y me quiero ver en Nueva York, me puedo ver. Por tanto, diríamos que el mundo metafísico está engendrado dentro del mundo físico, que por una parte yo tengo la inteligencia del cuerpo, que es la inteligencia, por eso se dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra, en lenguaje metafórico, quiere decir que el hombre fue creado con la misma esencia de la tierra, que es la ley de la gravedad, que es el deseo de recibir, que es el egoísmo propio, pero por otra parte está el lenguaje del alma, que es el deseo de dar, y porque nosotros provenimos de Dios, y el hombre es imagen y semejanza de Dios, y Dios es dador, y por tanto el alma es dadora también. Y esa es precisamente nuestra lucha, el movernos en un mundo físico donde todo lo queremos para nosotros, porque estamos dominados por la inteligencia del cuerpo, pero hay otro mundo interior nuestro que escapa del espacio, movimiento y tiempo, que es el mundo del pensamiento, que es precisamente lo que nosotros llamamos mundo metafísico. Y yo creo que en el mundo metafísico no hay que buscarlo arriba, hay que buscarlo aquí. Y yo lo voy a ejemplificar. Vamos a suponer que la naturaleza, ¿cómo se rige? Toda la ley natural que se rige, hay un origen y hay un resultado, un efecto causa, como le llamamos, origen-resultado. Por ejemplo, yo tiro esta botella arriba, la botella cae. Hay una ley natural, eso es la ley natural. Pero, por ejemplo, yo puedo tener hambre y la ley natural me dice que tengo que comer, y sin embargo estar con un amigo en el hospital 24 horas para ayudarle y hacerle compañía, y estoy rompiendo mi propio mundo natural. Esa posibilidad que tiene el hombre
de romper el mundo natural es lo que yo diría que es el mundo metafísico que habita dentro de él, que escapa de la ley natural del hombre. Nadie puede saber mi reacción y existe una propiedad privada que es exclusivamente mía. Todo el mundo puede saber cómo está compuesto mi cuerpo, pero nadie aquí puede saber lo que yo estoy pensando en este momento. Ningún médico ni la ciencia. A ello no tiene acceso. Y eso es lo que nosotros llamamos el mundo metafísico y el mundo físico. Esas dos esencias, esas dos inteligencias que componen al hombre. Por eso se dice en la Biblia que Dios tomó el polvo de la tierra y insufló espíritu de vida. Es decir, combinó esa dualidad y nos hizo habitantes de dos mundos. Pero en este mundo aquí, yo creo que esa es la importancia de la idea del judaísmo. Yo creo que también el cristianismo comparte y el islam. Creo que en este aspecto hay un denominador común. Pero yo quería haceros unas preguntas. Vamos a dejar un segundo de lo que hace muy bien, tiempo que está intentando... Sí. Efectivamente, que la religión es una, a pesar de la diversidad de las presentaciones de la religión. Se ha hablado de naturaleza, de materia, de ley. Creo que existe en el Corán un versículo que dice que el Islam es la religión de la naturaleza, el Islam en el sentido global, es decir, que comprende a las religiones monoteístas, porque para nosotros Abraham y Jesús son musulmanes como nosotros porque nos han aportado la religión de Dios. No hay ninguna contradicción entre lo que se revela, esta dimensión de la trascendencia con la naturaleza del hombre, con su realidad del hombre, con la ley que dirige el hombre y el mundo. No hay contradicción, sino que hay un complemento, un movimiento que se da a la existencia del hombre y del mundo. Este movimiento tiene un principio, la voluntad de Dios de crear y la voluntad de Dios de dar una misión al hombre, incluso al universo. Para nosotros, los creyentes, Dios ha creado al mundo para una misión que tiene que cumplir. No es el resultado de una casualidad o de juegos del azar, de la naturaleza. En esta creación, en esta existencia, en esta ley, hay un movimiento que lo lleva hacia algo de más arriba, que se puede llamar trascendencia, que se puede llamar con otra palabra, de otra manera. Es esto que hay que retener en estas religiones, la realidad del mundo. Es un movimiento, empieza algo más. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Inmediatamente continuamos con ello. Una pausa de programa. Bueno, me parece que Gonzalo había pedido permiso a Salvador adelantarse. Bueno, yo he escuchado con mucho gusto y de verdad pues es una experiencia muy interesante haber escuchado tanto a Salvador Paniker como al profesor Picaza, a Javier y también después a Moshe y a Ahmed. En estas discusiones sobre temas de tanta complejidad, que comienza la complejidad por un problema de categorización y de léxico, ¿verdad? Porque, claro, los demonios semánticos siempre nos llevan a los descarrilamientos. Entonces yo creo una cosa, que en general, y esto es muy frecuente no solo en España, que a veces cuando se trata de un debate en que hay posiciones muy tranché y muy claras, hay siempre alguien, a veces de buena fe generalmente, que acude a unos juegos semánticos en que el perfil de las palabras se desvirtúa tanto que al final da la impresión de que todo el mundo está de acuerdo o de que nadie entiende nada. Cuando es de mala fe este juego semántico es realmente inadmisible y uno reacciona con enfado. Eso está bien, Gonzalo. Es curioso porque en la historia de la clave, donde nosotros planteamos cosas a veces incluso dicotómicas, radicales, ¿no? Y sabiendo que hay discusión y que no tiene por qué haber acuerdo, además, que esta es otra cuestión. En un debate lo bueno es que haya debate, claro, sin que se insulte a la gente, sin que se pegue.
pero no hay que exigir acuerdo, porque no tiene por qué haber acuerdo. Y entonces a veces ocurren las dos cosas, o que alguien quiere a toda costa estar en desacuerdo, o que alguien quiere a toda costa estar en acuerdo, lo cual también es malo. Efectivamente, sí, tienes razón. Entonces yo pienso que vamos a ser un poco claros. Salvador Paniker ha formulado su pensamiento en unos términos que yo suscribiría en más del 90%, porque realmente creo que las coordenadas sobre las que él se mueve y sobre las que me muevo yo son prácticamente comunes. Hay un punto final que es el elemento de la nota diferencial entre lo que puede pensar Salvador Paniker y yo, que es esa transpersonalización, esa experiencia en que el ego es superado de una manera positiva y hay una especie de inmersión en una realidad circundante del que el propio ego forma parte, pero en el que se trasciende. Entonces hay una trascendencia que no podríamos calificar en términos divinos y mucho menos en términos de personalización divina. Bueno, ahí realmente yo no tengo una opinión definitiva, yo nunca he tenido este tipo de experiencias y debo afirmar que soy sumamente desconfiado de la autenticidad de estas experiencias. Punto número uno. Segundo, creo que estas experiencias se pueden confundir fácilmente con estados, no diría de tipo anormal, pero sí de tipo más o menos parapsicológico, de muchos órdenes, desde la catalepsia hasta muchos más. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto en esas experiencias que están siempre bordeando con lo extático, hay un fenómeno de puro mecanismo natural en función de la personalidad del protagonista y acredita una trascendencia, o es realmente un fenómeno de la conciencia o de la transposición de la conciencia? Eso ya es un problema que sería a dilucidar en términos científicos para los que no tengo aparatos de razonamiento conceptual. Pero en fin, acepto que pueda haber un límite a mi posición general respecto a estas experiencias místicas de trascendentalidad, pero que en definitiva, si no he entendido mal lo que ha dicho Salvador, él y yo coincidimos en que esa dualidad, esa dicotomía, esa metafísica como horizonte que nos desborda, no está justificada de ninguna manera, de una manera evidente por lo menos. De manera que celebro que cuando yo decía que había aquí 5 posiciones contra una posición, veo que más bien podrían ser 4 contra 2, o por lo menos 4 contra 1,5. Pero no se trata aquí de ganar ningún partido de fútbol, por consiguiente está mal planteado. Se trata de reflexionar en profundidad ante los espectadores. Segundo punto, el Javier Picaza, que nos ha demostrado su fineza, su finura de espíritu, y de verdad que ha sido la exposición del muy bella, ¿no? Ahora bien, realmente lo que ha dicho Javier, seamos sinceros, tú estás totalmente fuera ya no solo de la dogmática y de la ortodoxia de la Iglesia, sino de las premisas básicas de la visión cosmológica y de la visión moral e histórica de lo que es la religión cristiana. Vamos a ser un poco serios, que Jesús fue un gran maestro de moral, que fue probablemente, hasta donde nos permiten entrever unos textos sobrecargados de teología, un personaje extraordinario, que representaba una idea cuyo nervio fundamental en esa ética escatológica irrealizable, y que Jesús sabía que no era para durar, sino de aquí a la noche a la mañana siguiente, que es el Sermón de la Montaña, bien entendido, que habrá mucho que discutir sobre la ética del Sermón de la Montaña, que los apologistas nos la dan como una ética sui generis. Pero bueno, si realmente tú piensas de la religión cristiana que tu único dogma es Jesús y su mensaje ético, y lo que significaba él como fenómeno humano de encarnación de valores, ese no es el Jesús, Hijo de Dios, del mismo Morfé, de la segunda persona de la Trinidad, enviado por Dios desde el antes del preexistente, anterior a la creación de los tiempos, enviado para una redención, que declara una serie de cosas y que luego la Iglesia, a base de una verdadera histeria dogmatizante, nos define de una manera tremenda y además siempre bajo pena de excomunión a través del curso de la historia de la cristiandad. Si eso es así, una de dos. O yo a ti no te puedo clasificar con métodos elementales de historia de tipo Linneo, de historia natural, morfológicamente y taxonómicamente, yo a ti no puedo considerarte como un miembro fiel de la Iglesia católica, apostólica y romana, sino como un señor que está muy cerca de mí en el sentir y en la apreciación de ciertas cosas de este orden. Eso por un lado. De manera que yo creo que debemos ser muy serios, y lo que no se puede, yo sé que tú tienes tus razones y con esto no es ningún ataque a persona, te repito que he comenzado a estimarte desde el primer momento que he empezado a hablar contigo en el día de hoy,
pero verdaderamente seamos serios. Tenemos que referirnos a unos ejes que están explicitados, que están escritos, que están además en la práctica cotidiana de lo que es la apologética cristiana, en su catequesis, etcétera. Si desde luego ponemos todo a un lado, toda la dogmática, toda la visión deificante de Jesús, todos los misterios famosos y tal, bueno, entonces, ¿qué queda de la religión cristiana? Entonces, si tú no endosas todo eso, eres una persona extraordinaria por tu coraje y por tu coherencia, pero no eres un cristiano. Eso es lo que yo pienso. Respecto de lo que han dicho nuestros compañeros, tanto el musulmán como el hebreo que está aquí, bueno, yo creo que su posición ha sido muy honesta, porque no se han dedicado a los juegos malabares, ni han hecho juegos semánticos ni de buena ni de mala fe. Han repetido y reiterado lo que es el nervio y las premisas básicas de su credo religioso. Es decir, la revelación de ese Dios único, Alá, a su profeta Mahoma, a través del ángel famoso, del ángel Gabriel, y por otro lado, por la parte judía, ha resumido sucintamente lo que es la visión monoteísta del judaísmo, con todos los elementos de orden ético, legal, connatural, etcétera, etcétera. De manera que yo disiento radicalmente de ellos. Creo que el Dios que ellos manejan, por mucha teología y por mucha metafísica y por mucha disquisición escolástica que se les eche, es un Dios antropomórfico, personalizado, que crea, que está más allá, que nos maneja, que nos predestina, que por otro lado nos hace seres libres, pero resulta que ya antes de que vengamos a este mundo sabe qué va a pasar con nosotros, que nos da la causa eficiente para que cometamos el mal, que acepta el dolor en el mundo con todos los problemas de la teodicea, pero lo asumen. Y en ese sentido mi felicitación a ambos. Yo no estoy de acuerdo con ellos, me parece que es un mito todo el conjunto de premisas lógicas en que se basan, que esa revelación es un fenómeno humano, esa revelación no viene de un Dios trascendente, personalidad, sino que es una experiencia religiosa que en un momento dado pues han tenido los profetas, en un momento dado la ha tenido Jesús el Nazareno, o bien Mohamed o el que sea. De manera que yo no sé si he resumido mi punto de vista, sí, más o menos. Que hay bastante leña que cortar ahí. Vamos a ver. Pero vamos a seguir discutiendo. Bueno, quería decir nada más un punto final. No puedo aceptar que el tema de la dicotomía alma y cuerpo se equipare a la dicotomía metafísica-naturaleza. La conciencia es un fenómeno de la naturaleza. La conciencia, con todos sus ribetes de enigma, con toda su complejidad inmensa, como epifenómeno de muchas cosas que no conocemos bien, etcétera, pertenece al orden de la causalidad natural, en todo caso pertenece al orden natural. El hecho de que yo piense que ahora estoy en Nueva York no significa que yo me salga del orden natural, porque es intramentem. Es decir, que ese pensamiento no me proyecta de verdad hacia Nueva York, sino que yo pienso que, y el hecho de pensar es un fenómeno que pertenece al conjunto de la legalidad natural del ser humano, que está compuesto complejamente pues, por ingredientes afectivos, emotivos, racionales, etc. Pero eso de alma y cuerpo, esa dicotomía platónica que le damos del helenismo y que la Iglesia cristiana ha metido de matute en el judaísmo por su cuenta, porque el judaísmo no tiene, además, es curioso la contaminación cristiana del judaísmo, porque esa idea de alma y cuerpo no es judía en absoluto, y se puede demostrar textualmente. Yo en un libro que voy a publicar dentro de unos meses muy pocos, entro en ese tema también, el tema del Sheol, el tema del Neuma, el del Ruach, el tema del Nefesh, y cómo realmente ha sido una concepción antropológica unitaria, que es lo más bello del judaísmo. Hombre, no le echen ustedes a perder, por favor. Bueno, ¿quién habla ahora? Vamos a ver, aquí hay un montón de cosas que han quedado ya sobre el tapete. Todos quieren hablar, intervengan como quieran. Quizá salvo por alusiones directas voy a dar la palabra. Después yo quiero hablar. Oye, mira, Gonzalo, eres genial, ¿sabes? Sabes resumir y decir las cosas con honestidad, muy mal, profundidad. Pero intento. Eres un racionalista crítico verdadero, que yo creo que has entendido las cosas con mucha profundidad. De lo que has dicho, de que de que yo voy en contra de una cosmología de la Iglesia, no lo sé, no me importa. La Iglesia no me obliga a defender ninguna cosmología y en ese sentido no me da mucho problema. No le haces caso, pero te obliga. Ahí está el Denzinger, no tenemos que recorrer el Inquiridium y, amigo mío, estás fuera de la frontera. Vamos a ver, vamos a ver. El Denzinger tiene muchas cosas. Yo estoy comprometido a seguir el Evangelio y a aceptar los credos básicos de la Iglesia. Y el Denzinger tiene muchas cosas que dependen del tiempo en que se formulan. Por eso me he sentido muy a gusto con lo que han dicho Moshe y Ahmed, pero me sonaban como un poco a
perdonar, a una cosa mía anterior, algo que a mí ya no me obliga en las formulaciones de carácter teórico, no en las formulaciones, diríamos, de fe en un Dios que interviene o algo así, simbólicamente. En lo otro que has dicho, de que estoy fuera de la Iglesia porque me quedo solo con el Jesús histórico, vamos a ver. No, con el Jesús histórico habría que verlo, con lo que tú llamas Jesús. Vale, voy a hacer la pequeñísima distinción para situarme donde creo que me puedo situar. El gran problema para mí en el cristianismo está en la afirmación de eso que llamaríamos el valor de la persona. Y aquí sí que diría a Salvador que creo que la persona es un valor definitivo. No sé si Kant dijo cosas de esas, pero no en el sentido kantiano, de que cada uno tiene una realidad definitiva que, dicho simbólicamente, se salva o se condena, se destruye o se planifica. Cada uno es dueño de sí mismo simbólicamente, ¿verdad? Sin duda, sin duda. En eso creo que coincidimos, sí, más o menos, ¿no? Y segundo, bueno, quizá tú no... creería que la vida de Jesús es para mí la vida ejemplar, paradigmática, en la cual hay una serie de elementos que vienen del Antiguo Testamento, una serie de esperanzas de reino, una serie de gestos que yo creo que se pueden bastante bien estudiar históricamente. Se conoce bastante de Jesús, mucho de Jesús, su proyecto de reino, sus actitudes éticas, su manera de comportamiento con los desclasados, su forma... Se puede averiguar mucho de Jesús. Mucho de Jesús. Jesús aparece como un profeta escatológico que anuncia el reino y se cree enviado definitivo de Dios. Esto coincide con mi pensamiento. Por ahora no dice nada porque hay mucha gente que se ha dicho enviada definitiva de Dios, ¿verdad? Entonces, el núcleo básico está en la afirmación de que los cristianos han afirmado que esa pretensión de Jesús era cierta y que Él, en su historia y en su vida, ha hecho presente de forma definitiva lo que es eso que llamaríamos el gran silencio, el enigma, el principio, el fin, la meta, todo eso llámale con el nombre que quieras, ¿verdad? Y que todo eso que los cristianos han afirmado a partir de una experiencia pascual está en continuidad con lo que Jesús ha dicho. Hay un tipo de ruptura, pero no es muy fuerte. Yo creería que exegéticamente se puede mostrar bastante bien una continuidad entre el proyecto de Jesús y la visión de la Iglesia primitiva, pero ahora viene la nota distintiva. La Iglesia primitiva ha dicho, este Jesús, que ha muerto por un ideal, que ha muerto en manos de un tipo de poder romano y de poder de ley de ciertos elementos, no de todos evidente, pero de ciertos elementos del judaísmo histórico, este Jesús que ha muerto, como han muerto también otros profetas, este Jesús es la última palabra de salvación o de plenitud para los hombres. El paso siguiente es la afirmación, aquí está lo definitivo. Aquí está lo que al hombre le puede dar el motivo y sentido último de la vida. Los cristianos han formulado ahora esto diciendo que este Jesús tiene relación con lo divino, con el origen y sentido de la realidad. No, más que esto, ¿no? Simbólicamente lo estás dice, edulcorando mucho. Sí, no voy a llegar a la palabra clave, porque no tengo ningún problema en defenderla. En aquel contexto era necesario decir que pertenecía Jesús a la usía de Dios, que tenía la usía o naturaleza de Dios. Es decir, que entre Jesús y Dios hay una profunda relación y que en Jesús se descubre, se revela la totalidad de lo divino y que por tanto en la persona de Jesús está la clave de sentido de la vida humana. ¿Me permites una pequeñísima interrupción? Un hinduista te diría que esta comunidad con lo divino la tiene Jesús y tú y este y el otro y el de más allá. Pero el único problema... ¿Por qué está privilegiada precisamente la figura de Jesús? Eso yo no te lo puedo demostrar. Tú sabías antes que podías demostrar ciertas cosas. Yo creo que te va a costar mucho demostrar muchas cosas. Demostrar no se demuestra casi nada. No, la demostración es otro orden. Puedes mostrar, pero no demostrar. Ahora, se pueden mostrar tantas cosas que acreditan la falsedad de la dogmática cristiana, la mitología inmensa, a veces de verdad, y no quiero ofender a nadie, pueril de esta dogmática, y que realmente el saltum desde ese Jesús que se creía un agente escatológico a ese Hijo de Dios preexistente desde antes de los tiempos, que envía y se encarna a través del nacimiento virginal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa más, perdona. Hoy, por favor, el día que se emite este programa es Viernes Santo, si no me equivoco. Entonces, yo no he visto una fenomenología más clara de lo que se ha llamado la muerte de Dios. Con eso no digo que yo me adscriba a esto, pero que los sentimientos y las palabras del propio Jesús el día en su propia pasión. Es decir, se podría establecer de ahí
toda una teología completamente distinta y que sería una teología de la muerte de Dios en este contexto. Porque el desamparo, el desgarro, la sensación de impotencia, de fracaso que tiene el Jesús, un Jesús histórico en aquel momento, es realmente una pieza insuperable. Pero bueno, esto será un paréntesis, porque luego tengo otras cosas que decir. Yo quisiera que los demás también voy a monopolizar, pero ¿me dejas terminar? Sí, sí, después me cortas, que si no monopolizo, ¿sabes? Venga, sí, sí. Es decir, que yo lo único... Si es muy largo, entonces se lo paso. Ahí está. Lo único que te diría es que en ese Jesús, en concreto, creen ver los cristianos la presencia definitiva de Dios. Y acerca de lo divino deben tener muchísimo cuidado en no multiplicar palabras, en no hacer demasiadas teorías. No han tenido ese cuidado. No solamente no lo han tenido, sino que perseveran. El caso tuyo es un caso anómalo. Que no, hombre, que no. Tú eres un cristiano realmente que profesa una visión de Jesús desmitificada hasta donde se puede, que intentas perfilar históricamente el personaje Jesús. Aunque yo no sé, Gonzalo, si eso es hoy tan anómalo. No, es muy frecuente, pero es una coartada. Que uno hace respecto de sí mismo. En el cristianismo hoy puede no ser muy reglamentario, a lo mejor no está muy de acuerdo. Pero hay muchos no reglamentarios, digamos. No toda la razón. Oye, has dado en el clavo. Gonzalo, yo creo que estás leyendo bibliografía católica un poco atrasadilla, ¿eh? Que va. Bueno, vamos a ver, que no se quede solo... Oye, a mí la teología católica, en general, la teología demuestra lo que le pidas. Sí. Es decir, tú pides un traje a la medida y la teología te lo hace. Ha demostrado lo afirmativo y lo contrario. Es decir, que la teología es realmente el tour de passe-passe que dicen los franceses, en virtud de lo cual todo se acomoda, todo se alegoriza, todo se simboliza. Por favor, es un escándalo intelectual la teología. No lo dejemos solo en una cosa entre cristianos y no cristianos. Vamos mejor si anticristianos. Vamos con todos los demás. Los nombres de Dios. Déjame terminar. Venga, sí. Oye, mira. Yo creo que eso que has dicho va un poquitín, lo voy a decir con mucho humor, ¿verdad? En contra de mi oficio, ¿no? Yo hago teología también. Yo respeto tu oficio. Ahora, pero estamos hablando de hombre a hombre. Yo no tampoco está hablando aquí un señor que hizo diplomacia durante un tiempo de su vida. Ni el agnóstico profesional. Yo no soy un agnóstico profesional. Esto es cosa de humor solamente. Y termino diciendo que creería que lo cristiano es la afirmación de que Jesús es, llámale revelación, presencia de Dios, y que ahora se le puede llamar, y creo que se le debe llamar, desde una especie de trayectoria cristiana dentro de esa casa grande que es la Iglesia, se le puede llamar... La Iglesia no es la casa grande, ni mucho menos la de Jesús, que no ha tenido nada que ver con la llamada su Iglesia. Eso es realmente una falsificación histórica. Y eso se puede probar documentalmente. Puede probar documentalmente. Bueno, continuamos luego con eso. Vamos, un poco de seriedad. Repito, los juegos semánticos están bien para engañar al prójimo, pero para clarificar intelectualmente las cosas hace falta un diccionario y que cada uno se atenga a las definiciones. Bueno, yo quiero poner un poco de síntesis en todo esto, porque además me he quedado tan, como lo mismo que Picaza, me he quedado tan agradablemente sorprendido por la capacidad mental de Puente Ojea. Menos bromas, yo tengo muy pocas. Yo comprendo con esta riqueza conceptual que tienes, que seas místicamente un frígido. Soy frígido, sí. Y lo comprendo, porque ya estás muy satisfecho. Muy plástica. No, satisfecho no. Uno nunca está nada satisfecho de sí mismo. Pero bueno, en fin. A no ser que se sea muy tonto. Me has contagiado con esta idea de contestar un poco a todos. Pero yo quería haceros unas preguntas, quizá a todos incluso a la silenciosa, que a mí me gusta mucho que tú estés silenciosa, porque yo creo que una representante del budismo ha de estar silenciosa. Ya hasta te rogaría que lo siguieras estando, ¿no? Bueno, yo lo voy a sacar de su sí, claro, tú tendrás que hacerlo. Yo quería decir, antes de haceros la pregunta, dos observaciones, o tres. La primera es que en todo esto se dice, yo creo, soy creyente o no soy creyente, yo opino y tal. A mí me parece que desde el punto de vista en que yo me he colocado, lo que uno crea o deje de creer es completamente irrelevante, precisamente porque uno se sitúa más allá del ego. Entonces lo que uno cree es el resultado de su biografía, de una codificación social, de la matriz cultural a la que pertenece, de su lenguaje, de sus herencias, de su historia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que todo esto, y esto me conducirá, por ejemplo, a la pregunta que os haré, es cada cual aquí defiende su biografía personal o genealógica. Entonces, cuando tú hablas de que este Jesús, la usía y todo esto, yo digo, muy bien, esto es una doctrina de la Iglesia, etcétera.
Pero yo lo que pregunto, y vuelvo a lo que he dicho al principio, para mí la religiosidad real es la que se basa en un tipo de experiencia. Y para mí esta experiencia, y en esto es el punto en que quizá diferimos yo la admito, como una experiencia transpersonal. Y he dicho también en un momento que esto estaba muy cerca de la locura, efectivamente. O sea, puede haber patologías en esos estados alterados de conciencia. Pero también he dicho que se puede tener esta experiencia en el arte y en otras cosas. Entonces yo lo que pregunto, ¿qué tipo de experiencia han tenido ustedes en cada una de sus respectivas religiones que les autorice a decir, a exponer la dogmática correspondiente? Esta es la primera pregunta. Otra segunda cosa que quería decir, y con eso termino, es que a mí me gustaría también, cuando se ha hablado, eso es un pequeño paréntesis para, si os parece lo tocamos, que yo reivindico para un tipo de religiosidad, porque yo me considero un animal religioso, a un tipo de religiosidad que introduzca la sexualidad, el amor, la suciedad, como he dicho antes. Es decir, a mí cuando se habla de espiritualidad siempre me da una cierta alergia, porque me parece que es un error que procede históricamente, Puente Ojea, y tú mismo lo explicarías mejor que yo, que no soy especialista en historia de las religiones, que ha sido un resultado de unos condicionantes de mucho tipo, ¿no? Pero que en realidad... Y el hinduismo también tiene una postura un poco negativa en ese contexto, pero en realidad una postura, una religiosidad más ecológica y más enraizada con las realidades terrestres tendría que reivindicar todas estas cosas. Y por lo tanto, a mí, yo diría, y para resumir, primero os pregunto cuál ha sido la experiencia, qué tipo de experiencia os autoriza a decir esas cosas que decís, porque si no habéis tenido ningún tipo de experiencia, entonces, bueno, que cada cual diga lo que quiera, ¿no? Es una inspiración, a lo mejor no es una experiencia. Bueno, pero yo diría que no es una experiencia científica, sino... Empecemos por los que hace más tiempo que no hablan. Creo que es muy difícil para mí introducirme en un diálogo cristiano-cristiano, en donde hay una postura cercana al ateísmo, otra postura más cercana al misticismo. En cuanto al Islam, creo que las cosas están muy claras. El fenómeno de la trascendencia es la revelación. Dios se ha revelado al profeta, a todos los profetas, desde Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. ¿Y a usted? ¿Y a usted se ha revelado? ¿Es necesario que se revele? A mí eso es otra cosa, es otro punto. Hablamos de la revelación. Hubo profetas que aportaron la voz de Dios, el verbo, el mensaje. Este mensaje lo han transmitido a su vez. Lo transmitieron al hombre, a los hombres. Ahora, poner el diálogo entre ateísmo o la fe, el ateísmo a nivel de la razón siempre llega a no tener ninguna salida. Nos falta el argumento racional, nos falta la fe, y el ateísmo, la fe está revelada, la razón explica el porqué de las cosas, las leyes de la naturaleza, el hombre, la evolución, la cosmología o la cosmogonía, pero no explica, no se puede introducir en el fenómeno de la trascendencia, ya por definición, porque está limitada a la observación objetiva de las cosas. La revelación es un fenómeno trascendente, se puede creer en ello, se puede no creer en ello. Dios en el Corán dice que los que quieran creer y los que no quieran creer, bueno, pues aquí hay una elección, hay una libertad dada al hombre para poder escoger la fe o la no fe. El aspecto antropológico ahora es verdad, el hombre que recibe el mensaje va a interpretarlo según su propia naturaleza. Interpretamos la fe revelada en el libro según nuestro condicionamiento, según la vida. Yo digo antropomórfico, porque ese Dios creador tiene todas las connotaciones de un hombre, pero divino. Es decir, una especie de un hombre adánico, el primigenio, el arquetipo, pero realmente eso es la proyección típica foiragiana. Es la proyección del hombre que concibe a Dios a su imagen. No hay más que leer el Génesis o las suras de Mequíes o incluso pues, el conjunto del Corán para ver que Dios explica eso y se define como el creador de todas las cosas. Y se define como el omnisciente y que la predestinación, ya no solo en el periodo de la Meca, pero en el periodo de Medina está clarísimo. El hombre, Dios decide la salvación o condenación del hombre, etcétera, etcétera. Esto no se puede, esto es antropomorfismo puro.
Es un juez que dictamina. A partir del momento en que Dios creó el universo y el hombre, lo creó con leyes y con una naturaleza, con lo cual no se trata de otra cosa. Dios creó al hombre en su naturaleza, se le reveló para darle una dimensión trascendental, pero esto no niega la naturaleza del hombre, no niega su pasión, como lo decía nuestro colega antes. Dios creó al hombre a partir de una doble fuente, la fuente terrestre, manipuló el lodo, y esto lo tenemos en el cuerpo, tenemos calcio, silicio, y además tiene esta aportación del soplo divino que viene a animar al hombre. El hombre explica las cosas según su ciencia y la ciencia del hombre está muy reducida. Explicamos a Dios, en nuestra religión se dice que no tenemos que pensar en la persona de Dios porque no se puede imaginar lo que es Dios, pero Dios está presente en nosotros mismos, está presente en la naturaleza, en el mundo en el cual vivimos. Lo que yo quiero decir, para resumir, lo que la dimensión de la fe nos dice es que es libre, inaccesible a nuestro razonamiento. No podemos probar ni el ateísmo ni el teísmo, con lo cual la religión es una elección a partir del momento que recibimos el mensaje que se nos ha transmitido, creemos en ello hasta el momento en que llegamos a la edad de la razón, edad en la cual vamos a empezar a reflexionar, podemos llegar a la negación de nuestra herencia según su propia experiencia, pero también podemos reflexionar y enriquecer el patrimonio que hemos recibido. Esta es mi propia experiencia. He reflexionado mucho en este mensaje para poder explicar, para poder afirmar o confirmar mi fe. Negativas tan extremas, es decir, por un lado pienso que desde luego hace falta religión no estoy segura, pero desde luego quizás etimológicamente tiene que ver con reunirse otra vez, ¿no? Entonces lo que sí que creo es que desde luego el hombre vive disperso, vivimos dispersos, alejados de nuestra propia naturaleza. En ese sentido, y de ahí surge el sufrimiento, es decir, en la medida en la que nos alejamos de la propia naturaleza, de la propia ley de vida, de cómo funcionan las cosas, entonces surge el sufrimiento. En ese sentido pienso que es una necesidad vital el que el hombre de nuevo se una consigo mismo, con su propia naturaleza. Por otro lado, como creo que Salvador decía, o sea, Dios, no sé, pues es un nombre que a lo mejor a veces lo hemos utilizado pues demasiado personalista para describir probablemente una experiencia. Yo pienso que verdaderamente, y por supuesto, si el hombre pasa por la vida sin un sentido, sin descubrir esa propia experiencia en sí mismo, pues entonces sí que está falto de algo, pero que no veo que esté ligado necesariamente con el que exista o no exista un Dios. Lo vivo más desde pues el intelectual, a comenzar por la destreza con que él sabe orientarlos, pero verdaderamente somos 6 aquí, aparte del director del programa, y realmente son 5 contra 1 en términos credenciales, es decir, que bueno, aquí Paniker también puede estar ahí, pueden ser 4. Puede ser que el porcentaje tenga que reducirse un poco. Bueno, realmente hay 2 posiciones esenciales al abordar el tema de la religión, que es la postura inicialmente inmanentista, es decir, no creer que además de este cosmos regido por la legalidad natural, existe un mundo desdoblado, existe otro mundo más allá que en principio no tiene nada que ver con el mundo más acá, aunque haya una relación de creatividad, de acuerdo con ciertas religiones. Esa es una postura, es decir, el mundo es, lo que nos rodea, nosotros mismos, y nos movemos en esquemas siempre de naturalidad y de inmanencia. Y luego hay la otra postura, es decir, no, este mundo que nos rodea, en el que estamos insertos, que está regido por causalidades naturales, aunque a veces estas causalidades no sean evidentes, porque los métodos cognoscitivos todavía no han explicado ciertos procesos, es lo que yo llamaría los enigmas que todavía quedan por descubrir, no los misterios,
porque al bautizar como misterio lo que es simplemente un enigma, es decir, algo que todavía... Y al mundo que ha encontrado a Dios en la causa primera de las cosas. Y el segundo niega la dimensión trascendental y encuentra a Dios en la naturaleza. Y esto es el materialismo. La naturaleza es fuente de evolución creadora, fuente de muchas cosas, y entonces hubo que completar estos dos datos de intuición y razón con una revelación que da una nueva, que llamamos Naba en árabe, que significa una información que viene de lo exterior, una información trascendental que se ha dado gracias a la intervención de los profetas desde Abraham hasta Mahoma, que nos muestra que esta vía es el final de la búsqueda de Dios, para nosotros por lo menos. La idea de Dios se plantea en la forma. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? El Islam da una respuesta de lo absoluto, creo también que es la respuesta dada en la Biblia. Dios es absoluto, es inaccesible en su esencia. No podemos imaginar a Dios, pero lo descubrimos en el orden del mundo, en la vida, en todo lo que podemos observar o comprender gracias a nuestra razón. Una última palabra en cuanto a dogmatismo. Todas las religiones han dado una verdad primera, la existencia de Dios único, de una moral revelada por Dios, de criterios, de comportamiento, y ha dejado al hombre la facultad de poder reflexionar. Si hay dogmatismo, pues existe en lo que ha sido revelado, no en lo que se ha hecho. Reaccionamos según el entorno, según el momento de la historia, según la educación que hemos recibido. En el interior de la unidad de la religión hay evolución histórica y diversidad en el mundo. Luego, creo que luego podremos volver sobre este tema. Casi los dos que no han hablado todavía, sí, por lo menos hablar una ronda completa, ¿no? Bueno. En cuanto a, por ejemplo, estamos hablando de religión y la necesidad de religión, y parece que siempre que hablamos de religión tiene que haber inmediatamente al lado la idea de Dios, ¿no? Y bueno, pues un poco como la idea de un Dios, siempre, incluso él ha nombrado un Dios inaccesible, un Dios que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, y como tú también decías, ¿no? Están las dos alternativas. Si hay un Dios, hay un programa, hay un sentido de la vida. Si no hay un Dios, no hay programa, no hay sentido de la vida. Entonces, un poco, yo no veo que sean dos alternativas. Ese proceso de purificación hasta llegar a la verdadera naturaleza, a cómo funcionan las cosas, desde ese punto de vista sería una experiencia. No es tanto un Dios inaccesible, sino una experiencia con la que nos tenemos que reconciliar cada uno de nosotros. En ese sentido, veo que sí que es necesario el practicar, el seguir una religión como método para poder llegar a ahondar en la propia naturaleza. O sea, que no hay una relación, un regreso a un cierto naturalismo, o de alguna manera naturalismo, ¿o no? No, yo pienso que... ¿Una consecuencia lógica de la propia naturaleza humana? Al hablar de la propia naturaleza, no estoy... principalmente es un poco conocer cómo funcionan las cosas. Es decir, en la medida en la que sabemos cómo funcionan las cosas, pues... estamos más cercanos o no de una realidad en mayúsculas, y en la medida en la que estamos más cercanos a esa realidad hay menos sufrimiento. Entonces sería un poco volver a esa experiencia, a ese conocimiento. No está desligado, por supuesto, de la sabiduría. Hay que tener conocimiento y es un proceso de purificación y de conocimiento. ¿Cuánto que ha estado callado? O sea, que ha estado observando todo. Yo le agradezco mucho a José Luis Balbín que haya tenido la amabilidad de invitarme. Es para mí un honor participar en un programa que generalmente tiene un muy estimable nivel.